Violeta Weber es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín. Trabaja como comunicadora en los medios Somos Mate y Futurock, además de generar contenido en sus propias redes, @VioleWeber. Hoy recibimos muy cálidamente a una colega, le damos la bienvenida a Ambiente y Medio. Puñitos, Viole, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por acercarte. Tenía ganas de charlar varias cosas con vos. Me parece que hay algo como que engloba un poco tu trabajo, tus inquietudes, que es lo que estudiás, que es Relaciones Internacionales, ¿no? Así es, estudio Relaciones Internacionales en UNSAM hace 5 años, estoy casi terminando. Y me encanta, la carrera ahí para mí es como de las más completas que hay y además es una de las pocas públicas que hay en Buenos Aires, entonces una gran oportunidad ahí. Está buenísimo porque además es como súper crítica, tiene ambientalismo, tiene teorías críticas y es muy novedosa en ese sentido. Así que está bueno y los docentes son increíbles. Bueno, primero no te preocupes por los ruidos de los pavos reales, ya estamos acostumbrados en este programa a eso. Paralelamente a tu estudio, estás arrancando con tu rol de comunicadora. Sí, hace más o menos 3 años que empecé haciendo unos videos para redes sobre temas de política internacional enfocados especialmente en América Latina y en temas de ambiente, que son los que más me interpelan. Y bueno, y agarré, ahí nomás le mandé a una comunicadora que a mí que admiro mucho, que es Ivana Sherman, le mandé un video de los que hacía y ahí se armó un puente y después ella me invitó a trabajar con ella en diferentes proyectos. Así que trabajo en 2 medios independientes. Contanos dónde te podemos ver. Trabajo en Mate, bueno, con Ivana trabajamos en Mate, que es un medio que hace 2 noticieros por semana y un stream, y además tenemos newsletters, entonces yo escribo ahí un newsletter de internacionales, y además tengo una columna, soy guionista, bueno, el medio es chico, entonces somos pocos y hacemos muchas tareas muy a pulmón, con mucha dedicación y mucho compromiso, y tiene un cruce interesante que a mí me parece hermoso, Mate, que es el humor. Es noticias y humor. Entonces, cómo hacer que la realidad duela un poco menos, ¿no? Esa es la tarea. Y después estoy en Futurock desde hace 1 año. Trabajo en un programa los domingos que se llama Un Mundo de Sensaciones. Y bueno, después mis redes, que también, bueno, recién charlábamos, son un laburo de por sí porque, bueno, el tiempo que uno capaz necesita poner para trabajar en hacer contenido para Instagram o para TikTok o para demás redes, bueno, es equivalente a un laburo, aunque no tenga el formato de sueldo que normalmente asociamos al trabajo, pero que bueno, que termina siendo redituable de otras maneras, aunque correspondería una paga, no voy a decir que no. Bueno, a seguirla en redes, yo te sigo y la verdad que me gusta mucho el contenido que haces, sobre todo el newsletter, así que suscríbanse al newsletter. Y en ese newsletter varias veces has hablado de un tema que entiendo que es como tu expertise, que es el litio, y que también se vincula un poco con relaciones internacionales. Así es, ahora en mi carrera yo estoy haciendo mi tesina de grado y mi tesina es sobre minerales críticos, que son, bueno, el grupo de minerales que se usan para la transición energética, para descarbonizar las economías, es decir, abandonar lo que son combustibles fósiles, o sea, energía a base de petróleo y de gas, y reemplazarlo por otros tipos de energías más limpias que, por mucho que nos duela, y esto es creo que uno de los aprendizajes más fuertes desde que estudio el tema, que tiene que ver con que no hay producción de energía sin extraer minerales del suelo. Es inevitable prácticamente, porque vos podés hacer producción de energía eólica, solar, hídrica, pero aún así la tecnología que requieren la producción de ese tipo de energías también implica el uso de minerales por ejemplo, para los paneles solares, pero también bueno, el litio es fundamental no para producir energía, sino para almacenarla y transportarla. Entonces, en este sentido, se empieza a reconfigurar una geopolítica de estos minerales que básicamente redibuja el mapa de dependencias, porque de repente países como los que están en Europa tienen una dependencia muy alta de los minerales que están concentrados de manera desigual en el mundo, distribuidos de manera desigual en el mundo, y de repente hay muchos minerales acá en América Latina, hay muchos minerales en China y demás, y en África. Entonces hay una nueva distribución de las asimetrías de poder que siempre fueron las que orquestaron la política internacional y que ahora se empiezan a reconfigurar y empiezan a aparecer como síntomas en negociaciones diplomáticas, en el comercio internacional y demás,
Y pensaba, por ejemplo, en la cumbre que hubo hace algunos meses entre la CELAC y la Unión Europea, donde, en mi opinión, se vio muy reflejado esta reconfiguración en el sentido de que cada vez es más evidente que Europa necesita los minerales que América Latina tiene y que en realidad queda en nosotros ver cuánto podemos aprovechar esa reconfiguración de la condición en la que estamos. Es un poco la historia de siempre, ¿no? Nosotros tenemos los recursos, vienen, los extraen y se van. Totalmente, es lo que ha pasado históricamente, lo que nos ha tocado en la División Internacional del Trabajo por la colonización, y que desarmar esos lazos es muy complejo, aun cuando realmente tenemos lo que necesitan y no pueden encontrarlo en otros lados a veces. Entonces hay un montón de entramados políticos que nos ponen en el desafío de repensar cómo pararnos, cómo posicionarnos desde la base de tenemos lo que necesitan, porque hay, qué sé yo, la agricultura o la soja, ponele, vos la podés cultivar en un montón de lados del mundo, pero el litio no lo podés cultivar. Entonces lo tenemos acá, tenemos en el triángulo del litio, en Argentina, Chile y Bolivia, tenemos el 60% del litio del mundo descubierto hasta ahora. Entonces, está acá, o sea, literal, depende de los gobiernos de nuestros países ver cómo gestionar esos recursos para evitar que se reproduzca el ciclo extractivista en el cual se llevan nuestros recursos naturales, y a nosotros nos queda los pasivos ambientales y algunas divisas que generalmente usamos para pagar deudas internacionales o para paliar las consecuencias de crisis económicas y sociales, que son las que también son fruto de esta misma economía política internacional que está atravesada por la División Internacional del Trabajo de la que hablamos y por una estructura financiera con organismos de crédito como el FMI o el Banco Mundial, que acá en Argentina nos atraviesan profundamente en nuestra historia, y que al final terminan quedando no solo nuestros recursos, sino también las divisas que logramos conseguir en el norte global, y a nosotros nos quedan los pasivos ambientales y los conflictos sociales con las comunidades que habitan esos territorios, que a la vez son las comunidades que tienen peores condiciones de vida por la explotación de esos minerales, y que en vez de recompensarlos o de alguna manera escucharlos, intentar comprender sus demandas, la política responde con represión y indiferencia. Viole, recién veníamos hablando de que uno de los problemas que tiene el litio en la Argentina es que se extrae, se hace la extracción, pero las ganancias se reparten afuera. ¿Consideras que declararlo como recurso nacional estratégico puede tener alguna influencia en la solución del conflicto? Sí, o sea, creo que es un poco condición necesaria, pero no suficiente, digamos. Como creo que categorizarlo de esa manera haría que haya un contexto más favorable para que se produzcan mayores proyectos de industrialización en nuestro país, que también, bueno, no solo nos da mayor valor agregado para los productos a base de estos minerales que se exportan, sino que también nos serviría para conseguir mejores materiales para nosotros poder llevar adelante nuestra propia transición energética, algo que a veces queda relegado en el marco de un contexto global en el cual, como veníamos charlando, los minerales se los quedan en el norte, mientras nosotros también tenemos la misma exigencia por hacer la transición energética en nuestro país. Pero también pienso que hay otros países, por ejemplo Chile y Bolivia, que lo tienen declarado mineral estratégico, y no es suficiente, digamos, para que se pueda articular otra forma, digamos, de concebir la producción. Igual en Chile y en Bolivia, digamos, tienen tratamientos diferentes. En Bolivia por la explotación nacionalizada, y en Chile por una exportación, o sea, una mayoría de la producción destinada a la exportación, pero con altos impuestos. Me parece que en Argentina nos serviría para la parte de los impuestos también, como para poder cobrar un mayor impuesto a la exportación de un mineral que, digamos, este momento histórico lo convierte en estratégico para los procesos que tenemos que encarar de cara a la crisis climática. Nunca vi a alguien que esquive una paloma, quiero decirte, y lo acabas de hacer, así que... No, la vi venir como bueno. ¿Considerás que trabajar con Chile y Bolivia es clave? Por supuesto. Lo que pasa es que a veces es difícil porque, bueno, los gobiernos tienen diferentes signos políticos o diferentes perspectivas sobre cómo encarar temas ambientales, que son bastante polémicos, y en este sentido, bueno, puede ser difícil encontrar posiciones comunes entre los tres países, pero sí que creo que sería muy positivo. Por ejemplo, la OPEP, que es la que agrupa a los países que explotan petróleo, no están todos los que explotan petróleo, nosotros no estamos en la OPEP, pero sí que funcionó como un organismo que
pudo influir un montón en el rol del petróleo en el mercado internacional y me parece que eso es muy necesario en el marco de ser países del sur global que tienen generalmente peores condiciones peores condiciones de negociación y menos posibilidades de marcar los términos de intercambio cuando se trata de avanzar en tratados de comercio o tratados de explotación de esta industria en nuestro país. Te quiero hacer la última con respecto al litio, porque una de las claves es empezar a tener en consideración a las comunidades locales adentro. ¿Cómo se logra eso? Y eso es muy difícil, sobre todo porque las comunidades, una gran parte de las comunidades piden el cese de todo tipo de extractivismo, lo cual es algo que los estados no están dispuestos a negociar. Y es impracticable y como decíamos más temprano, también no hay transición energética sin explotación de minerales. Hay algunos instrumentos acá en Argentina, pero en América Latina tenemos el Acuerdo de Escazú, que es un tratado histórico, regional, dedicado a la protección de los derechos humanos de los protectores ambientales, que da un montón de herramientas jurídicas para tratar estas cuestiones de acceso de la población a la información sobre la explotación del medio ambiente y a la vez que provee ciertas bases de la democracia ambiental, que para mí es el concepto que es de alguna manera lo que podría servir para responder tu pregunta, que tiene que ver con que la población en general de un estado, pero especialmente la población que está en estas regiones que en relaciones internacionales llamamos zonas de sacrificio, que son en donde la población tiene peores calidades de vida debido a estas industrias, de proveer un mecanismo de consulta libre, informada, mediante la cual la población tenga voto y voz en base a estas industrias y se escuchen sus demandas y se hagan los relevamientos de impactos ambientales correspondientes, que generalmente no se hacen o se hacen de manera desprolija, en manos de entidades privadas, es decir, sin una regulación centralizada. Y en ese sentido creo que tenemos mucho laburo para hacer y para mejorar, y que una manera de reconfigurar la relación con los pueblos que habitan esos territorios sería tomarlos como un actor político, social, del territorio, porque están ahí, no van a ir a ningún lado y nos guste o no, van a seguir haciéndose notar. Y también esto lo vimos con el Malón de la Paz, que desde Jujuy, por la represión por el litio en Jujuy, vinieron caminando hasta Buenos Aires y se quedaron en la Plaza del Congreso durante semanas pidiendo que los escuchen, y me parece que gran parte del asunto tiene que ver puntualmente con dejar de ignorarlos. Lo que me da el pie para agradecerte por haberte acercado, no sin antes el desafío final de las entrevistas de Ambiente y Medio, que aprovechando tu objeto de estudio, quiero que nos propongas de cara a los próximos años, de cara a los próximos 4 años, ¿por qué no?, 3 políticas internacionales, ambientales, que debe desarrollar y desplegar la nueva gestión política en la Argentina. Ok. Consulta libre e informada para las comunidades. Declaración del litio como recurso estratégico. Y una mayor implementación del Acuerdo de Escazú, una plataforma para que diferentes sectores de la sociedad puedan apelar a sus derechos a un ambiente sano, y eso no siempre es tan evidente, ¿no?, las herramientas para hacer eso. Bueno, ojalá que se desarrolle. Viole, gracias por acercarte, un placer conocerte. Lo mismo. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.